Hola a todos, buena tarde, bienvenidos a este tutorial de razón de cambio. En este video vamos a tomar el ejemplo más común, el del cono, pero primero les recuerdo que da razón de cambio. Una razón de cambio parte de una variación entre dos variables. Las voy a tomar como de y con respecto a x. Como ya hemos visto derivadas, partimos de eso. Donde tanto y como x pueden ser distintos parámetros. Pueden trabajarse ya sea en longitud, volumen, volumen con alguna longitud o con alguna dimensión. Supongamos que se trabaja en una esfera, puede ser volumen y radio, o en alguna figura geométrica también con volumen y ancho, volumen y profundidad, y otras variables, ¿cierto? Pongamos un ejemplo aquí, puede ser volumen con respecto a un radio, volumen con respecto a una profundidad, o incluso la razón de cambio puede estar dada con un volumen con respecto a una unidad de tiempo. Podemos trabajar con distintas variables. Y eso se le conoce con qué razón varía cierta unidad con respecto a otra unidad o a otra variable. El ejemplo del cono es el más común y el más fácil de interpretar. Tenemos un cono, el cual varía su radio desde la parte superior hasta la parte inferior. Vemos que este radio aquí es mayor y va a ir disminuyendo, ¿cierto? Va siendo variable ese radio. Lo voy a llamar R. Y además vamos a tener una profundidad que va a ir variando si yo a esto lo lleno con un líquido, ¿cierto? Este va a ser una altura que va a ir variando desde la parte superior hasta la parte inferior. Voy a anotar acá el radio que varía con ese líquido que se está agregando o que está saliendo y lo voy a pintar con una R mayúscula. ¿Listo? Y la altura total del cono la llamaré Y. Bueno, lo que nos falta aquí es lo siguiente. Lo que yo tengo aquí, este líquido, va a estarse moviendo, ¿cierto? O va a ser una velocidad o una razón de cambio de llenado o de vaciado. Supongamos que esto se está vaciando. Entonces aquí va a haber una razón de cambio. ¿De qué? De un volumen con respecto a un tiempo, ¿cierto? Ese volumen puede estar dado en litros, mililitros, centímetros cúbicos, sobre unidad de tiempo, según el ejemplo que les. Para este tipo de ejemplos, tenemos que nuestra razón de cambio es nuestro volumen con respecto al tiempo. Entonces, debemos conocer nuestro volumen del cono. Nuestro volumen del cono es el mismo del cilindro dividido entre 3. O sea, el área de la tapa, que es pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Por la altura, ahí tenemos el cilindro, y lo dividimos entre 3. Tenemos el volumen. Bueno, una vez tenemos el volumen, vamos a tener en este ejemplo dos razones de cambio distintas. ¿Cuáles? ¿Cuánto varía esta profundidad cada unidad de tiempo? ¿Cierto? Y cuánto puede variar el radio a medida de que me voy alejando desde la parte superior, ¿cierto? ¿Cuánto varía ese radio con respecto al tiempo? Bueno, entonces, la siguiente razón de cambio, o para el primer caso, la vamos a hacer con la altura. ¿Cuánto varía la altura con respecto al tiempo? Entonces sería una variación de altura con respecto al tiempo. Para esto debo conocer qué relación hay entre estas dos variables. Voy a darle, por ejemplo, un valor de que y vale 8 unidades, ¿cierto? Y que r, supongamos que vale 2 unidades. ¿Listo? Debo tener esta relación. Si tengo esta relación, puedo hacer lo siguiente. De que por cada 8 unidades de y, ¿cierto? Tengo 2 del radio. Ahí. Entonces, y a qué va a equivaler. 8 entre 2, 4r. ¿Listo? Suponiendo. Bueno, ya teniendo esta relación, sabemos que y inicialmente era la altura total del tanque, ¿cierto? O del cono. Y r era el radio máximo. Pero aquí vamos a tener una variación. Entonces,
Y sería H, que es la que está variando, porque este Y era el máximo, el que iba hasta la altura total, que era 8. Y aquí tenemos 4, que continúa, y R lo cambiamos por este, que es el que está variando, ¿cierto? Listo. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? Dejarlo en términos de H. Vamos a la ecuación del volumen, dejamos pi tercios tal como está, pero aquí en lugar del radio, ya sabemos que este radio va a ser la R mayúscula. Vamos a dejarlo todo en términos de H. Entonces aquí despejamos R. Entonces al despejar R sería H cuartos. Esto al cuadrado. Por Y sabemos que es H, que es la que está variando. Todo queda en términos de H, ¿cierto? Entonces dejamos el pi tercios quieto. Rompemos ese paréntesis. H al cuadrado con H tendríamos H al cubo, ¿sí? Y 4 al cuadrado tendríamos 16. Recuerden que este valor de 4 era para este ejemplo, ¿cierto? Entonces, hacemos la operación y tendríamos 16 por 3, que serían 48, H al cubo. Ahora bien, podemos ver que esto está en unidades de tiempo. La escribiré aquí. Volumen con respecto al tiempo. Tenemos los datos de volumen y profundidad. Entonces tendríamos que hacer esa razón de cambio de volumen con respecto a la profundidad. Y tendríamos que multiplicarlo por otra razón de cambio para al final tener estos valores. ¿Cuál sería? La de la profundidad con respecto al tiempo, ¿cierto? Si aquí canceláramos las de profundidad, tendríamos estos términos, pero no hay que cancelarlos. ¿Por qué? Porque pueda que esta o esta sea nuestra incógnita, o hasta esta puede serlo. Aquí, para resolver el ejemplo, ya tendríamos que derivar o hallar esta razón de volumen con respecto a la profundidad. Derivamos esta expresión. 3 pasa a multiplicar y nos quedaría 3 entre 48. Sacamos tercera parte y nos quedaría pi por h al cuadrado sobre 16. Y esto lo reemplazamos aquí y según la razón de cambio trabajamos con ambos términos. Veamos el siguiente. Aquí voy directo a hacer la derivada o la razón de cambio con respecto al radio. El anterior fue ¿con qué? Con respecto a la profundidad. Pasamos el 3 a multiplicar, se nos cancela con este 3, tendríamos 4pi r cuadrado. Y nuestra razón de cambio aquí, ¿con qué sería? Volumen con respecto al tiempo, ¿de qué? De la variación del volumen con respecto al radio, por la variación del radio, ¿cierto? Con respecto al tiempo. Si cancelamos, tenemos esta expresión, y aquí ingresamos 4pi r cuadrado. Vamos con un ejemplo. Vamos con ese ejemplo. Tenemos que cae una cantidad de arena a una razón de 5 centímetros cúbicos por minuto. La arena va formando un cono, el cual va creciendo con la siguiente proporción. Del diámetro, 2 veces el tamaño de h. ¿Listo? Vamos a hallar la razón de cambio de la altura con respecto al tiempo, a un término de 2 horas. Entonces, lo primero que hacemos es conocer cuál será la cantidad del volumen que se encontrará transcurridas las 2 horas. ¿Qué objetivo? Para conocer en ese tiempo cuánto vale D y cuánto vale H. ¿Cómo hacemos entonces? Vamos a hallar ese volumen a las 2 horas. Tendríamos que pasar estos 5 centímetros cúbicos por minuto a cuánto sería en 1 hora y en 2 horas. Entonces ponemos 5 centímetros cúbicos sobre minuto por 60 minutos, que son los que tiene 1 hora, ¿cierto? 1 hora por las 2 horas. Ese volumen
¿A cuánto equivaldrá? 5 por 2, 10 por 60, 600 centímetros cúbicos. ¿En cuánto tiempo? Se nos va el tiempo, ¿cierto? Porque es un volumen. Ahora, sabemos que el volumen del cono era pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Pero aquí estamos trabajando con diámetro. Podemos hallar el valor del radio y después calculamos el diámetro, que sabemos que la relación del diámetro es 2 veces el radio, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar esta relación que tenemos aquí, partiendo del radio. Si yo conozco que diámetro es 2 veces radio, escribo 2r igual a 2 veces la altura, ¿cierto? Cancelo 2 y 2 y conocemos que el radio va a ser igual a la altura, ¿cierto? Entonces reemplazo en la ecuación, aquí donde está h puedo dejar r, o donde está RH, que será lo mismo. Y de esa expresión despejaría radio. Radio, como va a quedar al cubo, todo al final nos queda en una raíz cúbica. Despejamos, ¿partiendo de qué? Del volumen. Dejamos 600 centímetros cúbicos por 3, que pasa a multiplicar, sobre pi, que pasaría a dividir, y como esto era cubo, se nos convierte todo en una raíz cúbica. Bueno, aquí organicé estos datos. Teníamos 600 por 3 y calculamos esa raíz cúbica. No nos olvidemos que es raíz cúbica. Tenemos el valor de 8.3 centímetros para obtener ese volumen, ¿cierto? Sabemos que R tendrá el mismo valor que H. Entonces ya tenemos este valor tanto para R como para H. Pero ¿cuál era nuestra pregunta? Hallar la razón de cambio de la altura de este cono con respecto al tiempo en este término de 2 horas. Para esto, nosotros teníamos la expresión de la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo. Lo tenemos, que sería igual al cambio del volumen con respecto a la altura, ¿cierto? Y esa altura con respecto al tiempo, la cual es nuestra duda. Pero para esto debemos conocer esta parte, la variación del volumen con respecto a la altura. ¿Partiendo de qué? De la ecuación de nuestro cono. La vuelvo a anotar por aquí. El volumen teníamos que ir igual pi r al cubo sobre 3, ¿cierto? Esa era la que teníamos. Aquí no debemos olvidarnos que el radio es igual a h solamente en este ejercicio, en este ejemplo. Y aquí ya podemos hallar nuestro cambio del volumen con respecto a la profundidad. Entonces, derivamos de b con respecto a h. 3 pasa a multiplicar, se cancela con el 3 que está dividiendo, y tendríamos pi por h al cuadrado, ¿cierto? Ya tenemos esta expresión, tenemos esto, y despejamos de h con respecto a dt. ¿Qué es lo que queremos hallar? dB sobre dt se queda en este mismo lugar, ¿cierto? Y anoto de una vez este valor. 5 centímetros cúbicos sobre minuto por, esto se invierte, entonces quedaría al revés, 1 sobre pi por h cuadrado. ¿Pero cuánto vale h cuadrado? 8.3 centímetros, esto elevado al cuadrado. Bien, voy a borrar esta parte que ya la tenemos, para anotar aquí el resultado final, dh sobre dt, que era nuestra duda inicial.
y tenemos como resultado 0.023. ¿Qué unidades? Centímetro cuadrado con centímetro cúbico se elevado al cubo y nos queda centímetros sobre minuto. Eso es lo que está variando en ese punto. Vamos con ese segundo ejemplo. Tenemos un cono de 5 metros de alto y con un diámetro de 5 metros. Por este cono salen 0.5 metros cúbicos de agua por minuto. Quiero conocer la razón de cambio de la profundidad con respecto al tiempo en dos casos. El primero, cuando la altura del agua sea igual a 4 metros. ¿Listo? 4 metros. Y el segundo caso, cuando la altura del agua sea igual a 2 metros. Primer paso, relación diámetro-altura. ¿Verdad? ¿Cómo hacíamos esa relación? ¿Cuánto valía la altura según el valor del diámetro, no, sino del radio? Si nuestro diámetro es de 5, ¿cierto? Nuestro radio, ¿cuánto va a valer? 2.5, ¿cierto? Entonces la altura total, 5 metros sobre 2.5 metros. Cancelamos unidades y tenemos que la relación de la altura va a equivaler 5 entre 2.5 nos da 2 por el valor del radio, ¿cierto? Tenemos esa relación, 2R. Dejémosla así. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier punto la altura va a ser 2 veces de la del radio, ¿cierto? En cualquier punto de todo el cono se va a cumplir esa regla que es constante. Siguiente paso, ecuación del volumen, que ya la conocemos, pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Pero ya tenemos este cambio. Vamos a trabajar para dejar todo en términos de h. Entonces aquí despejo r y me quedaría h medios. Este h medios lo ingreso donde está este radio para tener la siguiente expresión. En lugar de r, h medios y todo esto al cuadrado por h. Organizamos esa expresión, tendríamos pi, h al cuadrado por h al cubo, entre 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Continuamos con la derivamos con qué? Con respecto a h. Entonces derivada de volumen con respecto a la profundidad o altura. 3 pasa a multiplicar y nos quedaría pi por h sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Quito la tercera parte de 12, que es 4. Y este nos queda cuadrado. Ahora hacemos lo mismo que en el anterior ejemplo. Ya conocemos la ecuación. Que vamos a encontrar la variación del volumen con respecto al tiempo. ¿De qué? De la variación del volumen con respecto a la profundidad por la variación de la profundidad con respecto al tiempo. ¿Cierto? ¿Qué despejamos? Este término de h con respecto al tiempo. Este ya lo tenemos, que son los 0.5 metros cúbicos sobre minuto. Por esto pasa a dividir. Entonces, miren bien que se invierten estos términos. Se invierten. Aquí dejo pi por h al cuadrado y el 4 quedaría acá. Y solamente reemplazaría para la parte A el valor de 4 y para la parte B el valor de 2. Si reemplazo para la parte A, en lugar de h,
ingresaría este valor. 4 al cuadrado serían 16 centímetros, perdón, metros también irían al cuadrado. 16 metros al cuadrado. Y calculamos ese valor. Y obtenemos un valor de 0.04 aproximadamente, pues nos da 0.0398. ¿Qué unidades? Metros cúbicos se nos van con este metro cuadrado y nos quedan metros sobre minuto. Y si reemplazamos para la parte B, recuerden que la expresión es exactamente la misma. 0.5 metros cúbicos sobre minuto por 4 sobre pi, y aquí nos cambia. 2 al cuadrado tendremos 4 metros al cuadrado, ¿cierto? Cancelamos 4 con 4 y el resultado es igual a 0.16 metros por minuto. Comparemos estos resultados. Este resultado es a una altura de 4 metros, por ahí más o menos, y la otra a una altura de 2 metros. Esta es más rápida que esta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un área más grande, y entre más grande es el área, el agua va a bajar más lento. Como ven, esta parte de acá va a ser mucho más rápida, porque el área va a ser mucho más pequeña. Y recuerden que el flujo que está saliendo es exactamente el mismo, pero que nos cambia la velocidad con que varía la altura en cada punto dentro del cono, o esa razón de. Antes de finalizar, pongamos un bonus de una variación del radio con respecto al tiempo para la altura de 4 metros. ¿Listo? Recuerden que se toma la misma relación de que la altura valía 2 veces el radio, la misma que teníamos, y la reemplazamos en la ecuación del volumen. Volumen pi por radio al cuadrado sobre 3 por la altura, ¿cierto? Pero en lugar de altura, reemplazamos, entonces ya nos quedaría pi por radio al cuadrado por la altura, que era 2 veces el radio, ¿cierto? Sobre 3. Organizamos y tendríamos pi, el 2 lo dejamos atrás del pi, recuerden esa jerarquía, por radio al cubo. Allá la tenemos organizada, realizamos la derivada con respecto al radio. 3 pasa a multiplicar, se nos cancela con el otro 3, nos queda 2pi r cuadrado. Reemplazamos en la misma ecuación de la anterior, solamente que es, en este caso ya sería con el radio. Volumen con respecto al tiempo será igual a la variación del volumen con respecto al radio por la variación del radio con respecto al tiempo. Esta es nuestra incógnita. La despejamos y aquí ya la tenemos despejada. Ahora vamos a hallar esa variación del radio con respecto al tiempo para los 4 metros, ¿cierto? Entonces, anotamos el primer valor, 0.5 metros cúbicos sobre minuto, por esta expresión que ya tenemos invertida. Entonces, 2pi r cuadrado y 1. En lugar de r cuadrado, ¿qué ingresaríamos? ¿Qué valor tiene el radio en este momento? Recuerden que h era 2 veces r. Despejamos r, nos queda h medios. Entonces aquí en lugar de r cuadrado, ¿qué vendría? H medios al cuadrado. Organizamos esa expresión de r con respecto al tiempo. 0.5 metros cúbicos sobre minuto por 1
y organizamos esto. Pi se queda en su lugar, h cuadrado, pero aquí tenemos 2 al cuadrado, ¿cierto? Como está dividiendo por la i de los extremos, esto pasaría acá arriba, y nos quedaría 4 entre 2. Entonces, para no escribir ese 4 entre 2, escribiría solamente 2 aquí. Les vuelvo a explicar. 2 se eleva al cuadrado, quedaría 4 aquí abajo. Por ley de los extremos pasa aquí arriba, y 4 entre 2 me quedaría 2. Y solamente reemplazaría en h. ¿H cuánto valía? 4. Entonces, 4 metros, y esto elevado al cuadrado. Obtenemos un valor de 0.02 metros por minuto, lo que varía en cambiar el diámetro cada minuto en esa sección. Pero observen bien, aquí podríamos hacerlo de una forma más sencilla si conocíamos el radio. Pues nuestro radio aquí, ¿cuánto valdría? H, ¿cuánto vale en ese momento? 4 metros entre 2. R, 4 entre 2, 2 metros. Y aquí solamente ingresaba 2. Y al calcular, obtengo este mismo valor. Listo. Finalizamos. Espero les haya sido útil. Estoy atento a los comentarios para subir más ejercicios de razón de cambio. No olviden suscribirse y hasta la próxima. Muchas gracias.